Queridos hermanos, saludos. Continuamos con nuestras catequesis sobre nuestra formación permanente. Hemos visto, para recordar un poco, el mes pasado, el tema de la creación. Dios crea y terminábamos diciendo que nos crea para el cielo. A partir de este mes comenzamos a ver el tema de la caída, ya que si nos fijamos en la historia de la Sagrada Escritura, la historia de la salvación va de esta manera. Dios nos crea, el hombre se aparta de Dios, entonces Dios viene a redimirnos, a salvarnos, y estamos precisamente en este tiempo de la salvación, en el cual cada uno, aceptando la salvación traída por Cristo, puede, pues, cumplir o, digamos, realizar en sí mismo ese plan de salvación de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, en esta historia de la salvación existe este momento bajo, digamos, para la humanidad, que es el que continúa también en toda la historia humana. Es la historia del pecado, la caída. En la caída encontramos nosotros, o en el pecado, el tema del pecado original como primer pecado cometido por Adán y Eva, que hacen que toda la humanidad pues nazca y viva en una condición también de pecado en el sentido de compartir ese pecado original. Excepto, decíamos la vez pasada, la Virgen María, que ella fue concebida sin pecado, por eso le llamamos la Inmaculada. Por lo tanto, Dios pues ha creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y los ha creado para el cielo. Había antes del pecado original una perfecta armonía con Dios, pero precisamente pues a raíz de la tentación y del pecado, el hombre rompe esa armonía con Dios y entonces surgen los efectos del pecado original. ¿En qué consisten esos efectos del pecado original? Precisamente en la tradición de la Iglesia se habla de tres, digamos así, desarmonías actuales o tres roturas para el hombre que no le permiten vivir bien su estado actual, sino tener dificultades en esta vida actual. La primera es la desarmonía o digamos la dificultad en la relación del hombre con Dios. Ya no es fácil conocer la verdad, ya no es fácil conocer el bien, y por lo tanto Dios, que es la verdad en sí misma, el bien en sí mismo, no es fácilmente conocido por el hombre. Y entonces surge en la historia de la humanidad muchas formas, por un lado, de falsas religiosidades o de religiosidades incompletas, porque se dirigen a un Dios que no es Dios. Entonces surge la idolatría y surge todo tipo de politeísmo, es decir, la creencia en que existen varios dioses, cuando el Dios que existe es uno, que es el Dios creador. Entonces el hombre, al romperse esa armonía por el pecado, entonces tiene dificultades en su conocimiento y en su voluntad, y ya no puede fácilmente conocer la verdad, y ya no puede fácilmente hacer el bien. Y en ese sentido, su armonía con Dios, su vida, digamos, de gracia, se rompe, y entonces tiene dificultad en su relación con Dios. Como consecuencia, el hombre toma como Dios cosas que son creadas, y entonces, decía, surge la idolatría. Como consecuencia más radical de esta dificultad para el hombre es que pues llega a incluso negarse la existencia misma de Dios. Y es lo que ha ocurrido en la historia del pensamiento, sobre todo en el pensamiento más actual. No es que antes no existieran los ateos. Ateo es aquella persona que niega la existencia de Dios. Antes también existía, pero no era una cuestión tan generalizada como actualmente. Entonces,
Por ejemplo, en la historia del pensamiento, a través de la ilustración, se llega a decir, no, el hombre tiene que pensar por sí mismo, entonces el solo pensamiento que digamos, que solamente acepta por verdad aquellas cosas probadas científicamente desde el método científico experimental, son las únicas verdaderas y por lo tanto Dios, como no entra bajo este método de estudio, pues no es verdad, o es una historia bonita, o es algo que, bueno, lo dejamos como algo no racional, etcétera. Y entonces muchas personas han llegado a decir, no, es que Dios es una figura como para mantener oprimido al hombre, cuando en realidad el ser de Dios y la voluntad de Dios es que el hombre se salve y es levantar al hombre, no es oprimirlo. Entonces, primera consecuencia, decía, es que se rompe la armonía con Dios y entonces o se toman distintas cosas como Dios que no lo son, o incluso se llega a negar a Dios. ¿Y cuál es el objetivo de negar a Dios? Explícita o implícitamente, el objetivo de negar a Dios es exaltar al hombre poniéndolo como Dios. Pero no de exaltarlo en un sentido bueno, sino pues que el hombre sea Dios. Que de hecho, si ustedes se fijan en la historia de la Sagrada Escritura, en el primer pecado, la tentación es esa: ustedes serán como dioses. Y esa es la tentación que ha existido en toda la historia de la salvación. Segundo problema que existe también, digamos, como consecuencia del pecado original: nuestra armonía con los demás también se rompe. Y entonces nos cuesta hacer el bien. Y entonces nos cuesta elegir las cosas correctas que realizar. Nos cuesta reconocer al otro en su dignidad, en su bondad, en que tiene que ser pues eh, alguien a quien querer, a quien proteger, a quien amar. Y ya lo vemos en muchas ocasiones como a un enemigo, como a un rival, como a alguien que me puede hacer daño y que efectivamente en muchos casos así se da. Nuestra armonía con el otro se rompe y se vuelven difíciles las sociedades, las relaciones humanas, incluso las familiares, las de amistad y, ¿por qué no hablar pues de las sociedades mucho más grandes como los pueblos? Entonces surge la violencia, entonces surge todo tipo de odio y el criterio en la sociedad ya no es el compartir y el edificar en común un solo proyecto, sino mi proyecto y el proyecto del otro, que en muchas ocasiones chocan, y entonces la ley del más fuerte será el que, el que vencerá. En la historia del pensamiento, en la historia de la sociedad, en la historia humana, esto se ha visto en muchas ocasiones. Guerras mundiales, precisamente llevadas a cabo por este modo de pensar: nosotros somos más fuertes que los demás, entonces esta es la raza que tiene que dirigir todo, etcétera. Y bueno, ¿por qué no bajar, digamos, a nuestra realidad y darnos cuenta que eso sucede incluso en la familia? Eso sucede incluso pues en la amistad, en el matrimonio. La relación humana con el otro se nos vuelve cada vez más complicada, más difícil. ¿Y esto por qué? Porque precisamente al entrar el pecado en nuestra vida, el criterio, digamos, que nos guía en nuestro actuar ya no es buscar el bien del otro, sino el mío, porque el pecado es un egoísmo, es un centrarse en sí mismo. Entonces, claro, si me guía el egoísmo, ya no buscaré la comunión, sino que buscaré mis propios gustos, mis cosas nada más. Entonces, segundo, digamos, efecto del pecado original precisamente es romper esa armonía entre el hombre y el hombre y la mujer, etcétera. Esa armonía en el género humano. Primer efecto: se rompe la armonía con Dios, que es, digamos, la fundamental para poder estar bien en las otras dimensiones de la vida. Segundo efecto, como consecuencia también, se rompe la armonía con el otro yo. Tercer efecto: ya que hablábamos desde el inicio de que en el fondo el pecado lo que viene a hacer es
romper la armonía, se rompe la armonía con la creación. Y la creación es vista ya no como un lugar común que, digamos, hace de nuestra vida una vida mejor, sino más bien como un bien de consumo nada más que yo voy a explotar a mi gusto, a mi criterio, sin tener en cuenta la creación misma y protegerla, cuidarla, ni tampoco tener en cuenta que la creación misma es el sustento para los otros hermanos. Entonces sucede todo tipo de destrucción de la naturaleza, donde el criterio que se sigue es el criterio del egoísmo, de económico, y lo único que se busca pues es mi propio provecho. Estos tres son los efectos del pecado original. Entonces, ¿cómo vencer esos efectos del pecado original? Desde nosotros mismos es difícil hacerlo, por eso se hizo necesario que el Hijo de Dios se encarnara, se hiciera uno de nosotros, para que desde nuestra propia naturaleza, siendo Dios también, Él sanara la naturaleza humana para que esa desarmonía se convirtiera una vez más en armonía. Ahora bien, como también tenemos en nosotros el efecto del pecado, aunque la gracia ya nos ha salvado, es necesario estar en esa lucha perenne, digamos, en contra de la tentación, en contra del pecado, para poder lograr siempre esa armonía con Dios, con los demás, con la creación e incluso uno podría decir con nosotros mismos. Que el Señor nos ayude entonces para que todos los días dejemos entrar la gracia en nuestra vida y que sane una vez más todas esas roturas que hay en nuestro corazón, en nosotros. Que Dios les bendiga.